evolucionando el término de psicodiagnóstico hasta llegar a la evaluación psicológica y cómo vamos nosotros a integrar estas dos perspectivas que vimos de inicio. Sabdi, ¿cuáles fueron estas dos perspectivas? Eso lo tienen ustedes en me parece que su capítulo 4 o en el capítulo 2, por allí quedó. Pero bueno, ¿cómo integramos estas dos perspectivas? Disculpe, no lo escuché bien. Que cómo integramos nosotros. Vimos dos perspectivas aplicados al psicodiagnóstico. Uno, junto con la terminología, uno psicodiagnóstico, que tuvo una época, sí, de los 20, 30. Después viene otra corriente. ¿Cuál es? Cuando se veía el psicodiagnóstico desde una mirada clínica. Después llegó otra, objetiva. ¿Cuál fue, Sabdi? Tengo psicodiagnóstico y evaluación psicológica. Ajá. Entre mis apuntes. Sí, pero les pasé a ustedes por allí las características de la primera etapa del psicodiagnóstico, ¿no? Natalie, ¿cuáles fueron las características de la primera etapa del psicodiagnóstico de los 20, 30? Tenía que ver con la forma en la que ellos, igual con el concepto de psicología, ¿no? La forma en la que se veía este tipo de práctica, que solo eran las cosas que se permitían hacer en ese periodo de tiempo, que si no mal recuerdo, era lo que solo era más así como tipo observación. No, no. La principal característica de la primera etapa, ¿cuál es, mija? En los años 20 y 30. Adelante, Nicole. Bueno, yo iba a decir que, bueno, una de las primeras etapas sería como la entrevista, porque había dicho que era uno de los primeros aspectos a considerar para poder proseguir pues, con el diagnóstico y de los diferentes tipos de entrevista que ya habíamos visto y que probablemente volveríamos a ver. A ver, acá nosotros, mija, lo que vimos fue de los 20, 30. Permítanme un segundito porque eso lo revisamos perfectamente. Perfectamente. Adelante. Que no se consideraron aspectos funcionales ni cuantitativos. Exactamente. Eso fue, mija. Que no se veían los aspectos funcionales, ¿sí? Solamente nos íbamos a la... Permítame que voy a buscar acá mi presentación. Solamente nos íbamos a buscar, ¿no?, la enfermedad. ¿Perdón? Era lo del diferencialismo, ¿no? La psicología diferencial. No se veían los aspectos funcionales del sujeto. Solamente se veía la... Permíteme. Psicodiagnóstico. Permíteme. Acá está. ¿Qué hice? Solamente se veían los aspectos cualitativos, solamente se veía la enfermedad. Después vino otra corriente. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, muchachos? La psicometría. Exactamente. ¿Cuáles fueron las características de la psicometría? Que pasó a ser cuantitativo. Cuantitativo, sí. Pues empezaron a tomar en cuenta las evaluaciones, ¿no? Las pruebas, el uso de las pruebas dio origen a una disciplina. ¿Cuál fue? ¿Al conductismo? El conductismo. El conductismo, pero era no, mijita. Era la la psicometría, ¿sí? Bien. A ver, ahí les va.
Por un lado está la... Ay, permíteme. Aquí está. Por un lado teníamos la parte cualitativa. Por un lado teníamos la búsqueda de la enfermedad, no se veían los aspectos funcionales de los sujetos a evaluarse, sino que se veía únicamente la enfermedad, iban a la búsqueda de las patologías. Después ya vienen la psicometría, aquí ya la evaluación se hace de manera más objetiva, haciendo uso de los test psicológicos, ¿sí? Y entonces tenemos estas dos corrientes, pero surge una, ya revisamos las dos, una la parte cualitativa, la búsqueda de la enfermedad, y la otra la parte cuantitativa, el uso de las pruebas que dio origen a la psicometría. Aquí ya tú, psicólogo, eres un metodólogo, quien puede hacer la evaluación solamente es el psicólogo. ¿Se acuerdan que revisamos esa parte? ¿Sí? Y entonces vamos a ver ahorita la visión integradora de estos dos conceptos. ¿Sí se ve, muchachos? Sí, profe. ¿Sí se ve? Bueno. Sí, Bien, entonces tenemos que una visión de estos enfoques permite una descripción más amplia de esta disciplina. Pelechano te da las distintas características que pertenecen al psicodiagnóstico en los años 70-80, que son las pruebas, ¿sí? Y que difieren las de su momento inicial, que fue en los años 20-30. Un proceso de interacción se ve aquí, sujeto-objeto, ¿sí? Ya no tenemos nada más la parte de la enfermedad, ya que solamente con una prueba se va a hacer, pero ya, y ya tenemos acá también la incorporación de la parte cuantitativa del uso de las pruebas que dio origen al testing, ¿sí? Y bueno, aquí se revisa el proceso de interacción del sujeto con el objeto. La incorporación de este proceso de aspectos psicométricos, pero también cuantitativo. Otra característica en esta visión integradora de estas dos corrientes es la inclusión de los siguientes momentos. Uno, evaluación. Otro, toma de decisiones. Otro, establecimiento de planes de cambio y de responsabilidades, ¿sí? Y la justificación hacia la evaluación. O sea, ¿por qué se va a hacer la evaluación de tu sujeto? La no adscripción, en principio, a ninguna escuela de pensamiento psicológico. Aquí se utilizan todo tipo de conocimientos que sean válidos dentro de la evaluación. La inclusión de aspectos tanto negativos como positivos de la conducta y la orientación de los procedimientos hacia la valoración de los sujetos individuales. Esta es esa visión integradora, ¿sí? Para esto, Rocío Fernández Ballesteros nos da una descripción, ¿sí?, de lo que es el psicodiagnóstico. Ella lo planteó como una subdisciplina de la psicología científica y que tiene por objeto el estudio científico del comportamiento del sujeto en evaluación en sus distintos niveles de complejidad. Esto es, vamos a ver aspectos de inteligencia, aspectos de personalidad, aspectos del entorno, ¿sí? Y cómo el sujeto va a ser evaluado partiendo de estas dimensiones, ¿sí? Y tiene diversos niveles de complejidad y distintas estrategias y métodos y técnicas de evaluación. ¿Cuáles serán estas estrategias de evaluación que ya habíamos comentado? Lo dijeron ustedes ahorita. Las estrategias y métodos. ¿Qué vas a utilizar en un proceso de evaluación? La entrevista. Pues Entrevista. ¿Qué más? Las pruebas. La observación. Primero la entrevista, después la observación, después el uso de pruebas, ¿sí?
Bien, y entonces tenemos que desde un punto de vista académico, esta disciplina se definió de esta manera en 1981. Es la asignatura que va a capacitarte para el conocimiento, comprensión y aplicación de la conducta de un sujeto que permite la predicción, la orientación y el tratamiento del sujeto individual, con datos procedentes de la confluencia de fuentes múltiples y con independencia de la intervención que se realice en ella. Aquí fíjate bien que deja fuera la evaluación, deja fuera la intervención que sí se tiene que hacer desde la evaluación psicológica, o sea, la importancia que tiene la evaluación es que tú vas a ver el nivel de comprensión de un sujeto, esto, y vas a evaluarlo integralmente, que va a permitirte a ti hacer predicciones, hacer orientaciones y vas a hacer tratamiento del objeto individual con datos que proceden de las fuentes múltiples de la entrevista, de la observación, de las pruebas, sí, independientemente de la intervención que vas a realizar en ella, que per se está incluida en la evaluación. Asunto que tú no vas a hacer intervención, vas a hacer recomendaciones, te había comentado, que se pone como colofón, ¿sí? Bien, y tenemos que el proceso de evaluación psicológica debe llevarlo a cabo un psicólogo. Inicia cuando una persona, grupo o institución te va a solicitar tus servicios. Para esto, para poder llevar a cabo el proceso se requiere conocer el método hipotético deductivo, las variantes de este método y las dos técnicas metodológicas son la correlacional y la experimental, que se van a aplicar en función de las diferentes metas u objetivos que se pretenden conseguir. Tú para esto, cuando vas a aplicar un psicodiagnóstico, vas a tener tu objetivo, qué es lo que quieres, por qué estás evaluando, ¿sí? Cuando se nos solicita clasificar a un sujeto en una categoría diagnóstica, la meta es exclusivamente diagnóstico, ¿sí? Esto es, cuando se nos solicita toma de decisiones, el objetivo es la orientación. Si el interés es conocer al sujeto, si el interés es conocer al sujeto, grupo o programa más idóneo, el objetivo es la selección. Y si la meta final es intervenir y producir cambios, el objetivo es la intervención. Esto lo debes de hacer conociendo desde luego. Requieres traer acá todos los conocimientos que tú ya revisaste, todos los conocimientos adquiridos en las materias precedentes, en los cursos precedentes, ¿sí? El proceso de evaluación. El proceso de evaluación psicológica debe de llevarlo a cabo un psicólogo, ¿sí? Y se va a iniciar cuando alguien solicita tus servicios. Ya en explicaciones anteriores quedó claro qué es el proceso psicodiagnóstico. Ahora bien, muchachos, Ilse, ¿qué es el proceso psicodiagnóstico, corazón? Profe, ¿me escucha? Ahora sí ya. Bueno. Profe, ¿me escucha? Sí, mi reina. Profe. ¿Sí? Profesora. A ver, permíteme.
Sí, sí te escucho, hija. Adelante, Ilse. Yo creo que tienes problema con tu micrófono, mi niña. Yo creo que es su internet, profa. Oh, Profe, ¿yo puedo ¿Ya me participar? escucha? ¿sí? ¿Ya me escucha? Ya te escucho, corazón. No, de veras, yo creo que tiene problemas con su internet. ¿Alguien quisiera contestar? ¿Qué es el Yo. proceso? ¿Quién es yo? Yo, Lo que pasa Alessandra. es que mi internet estaba fallando Sí, un mi hija. poco. Bueno, si quiere Ajá. que lo escriba. A ver, escríbelo, mija. Y a ver, Ilse, ¿qué es el proceso psicodiagnóstico? Yo. Adelante. ¿Ya me escucha bien? Ya te escucho. ¿Quién eres? Sí, soy Ilse. Es que mi Adelante. internet se va por momentos, profa, perdón. No te preocupes, mi reina. ¿Qué es el proceso psicodiagnóstico? El proceso psicodiagnóstico es lo que se lleva a cabo para detectar alguna alteración en el ser humano, pero también para reconocer sus fortalezas, empezando por una entrevista, utilizando también la observación y aplicando diversas pruebas de personalidad y pruebas de inteligencia. Exacto. Y va a concluir con la elaboración de un informe psicológico en donde tú vas a hacer visible a tu sujeto. Quien esté leyendo este informe psicológico, que tiene desde luego su formato, ¿sí? Está en el capítulo 3 de Fernández Ballesteros. Ahí tú vas a hacer visible a tu sujeto, lo vas a describir, de manera tal que quien lea tu informe va a estar imaginándose a tu sujeto y va viendo cuáles son sus fortalezas, pero cuáles son sus debilidades también. Fíjate que lo primero que se hace es determinar las fortalezas de tu sujeto, ¿sí? ¿Cómo debe de realizarse? Aunque tiene varios procesos, aún no hay consenso sobre el número de fases o momentos por los que debe atravesar el psicólogo que lleva el proceso cuando evalúa un sujeto, grupo, programa, institución. Fernández Ballesteros, en estas fechas, ¿sí? Proponen 6 fases, que después vamos a ver con cuáles nos vamos a quedar. 1, formulación y evaluación del problema. Lo primero que tenemos que hacer es la clarificación del problema. Después, y esto se hace en la entrevista, después la formulación de hipótesis, ¿sí? Decimos, puede ser esto o puede ser esto. Acuérdense que aquí tienen que hacer un diagnóstico diferencial, esto es revisar en este momento, tú ya llevaste alteraciones del desarrollo y entonces te vas a dar cuenta que hay ciertas alteraciones que comparten síntomas o características, muchachos, pero hay una o dos que son las que caracterizan a esta alteración, a esto que presenta el sujeto y que no están presentes en alguna otra que se le asemeje. Por ejemplo, ya les había explicado, cuando tú tienes un problema de dislexia, ya sabes que el problema de dislexia no involucra, ¿sí? No compromete el funcionamiento intelectual, no lo va a comprometer. Ajá. Entonces, su CI es normal o hasta alto y sin embargo no te puede leer este chavito cuando ya está en edad y cuando el método es el adecuado. Entonces ahí ya es otro tipo de problema. Entonces, pero te digo que para esto debes de formular la hipótesis. La hipótesis te va a llevar a seleccionar las conductas clave y las variables relevantes, ¿sí? Te va a llevar a el tratamiento, esto es recoger los datos pertinentes a la hipótesis, valorar los resultados y el seguimiento. Estas son las fases que te propone Fernández Ballesteros, ¿sí? En esta fecha. Ajá, primero dice, a ver, mi proceso lo voy a hacer. Primero que nada,
voy a formular hipótesis y voy a evaluar el problema. Después, voy a evaluar el problema. Después, formular mis hipótesis. Después, voy a seleccionar las conductas clave, las variables relevantes. Esto es, ¿cuál es la conducta por el cual me trajeron a este sujeto? Pero ¿cuáles son las variables que podrían estar sosteniendo a estas conductas? Sí, que son las sobre las que queremos intervenir. Después de esto, vamos a proponer un tratamiento, recoger datos pertinentes a la hipótesis, valorar los resultados y vamos a darle un seguimiento. En esta etapa, ¿sí? La autora nos da estos pasos para la evaluación o estos momentos para hacer el proceso de evaluación. Después tenemos que Pelechano describe 3 momentos en el psicodiagnóstico o evaluación psicológica. En primer lugar, tenemos que delimitar el problema. En segundo, recogida de información, ¿sí? Y después, integración y sistematización de la información. ¿Cómo vas a delimitar el problema? A través de la entrevista vas a clarificar, ¿sí? Esto es porque te van a llevar un rosario de problemas, pero dices, esto es por lo que vino mi sujeto. Después vas a recoger información a partir de la aplicación de los instrumentos de evaluación. Y después vas a integrar y a sistematizar la información. Rodríguez, dígame, mi reina. ¿Puede repetir lo de la delimitación del problema? Es que como que se cortó. A ver, en la entrevista tenemos nosotros que preguntamos al sujeto, ¿qué es lo que lo trae acá a la evaluación? ¿No? Es que tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene un montón de cosas. Primero son como quejas. Si te llevan a un niño, es eso. Te llevan a un montón de quejas, ¿no? Pero tienes que delimitarlo. A ver si. Pero el problema, ¿cuál es? Y ya tú lo tienes que ir ayudando. A ver, tengo entendido que el motivo de la evaluación es esto. O el motivo de la consulta es este. Efectivamente, ahí el sujeto es algo consensuado entre el sujeto y el profesional, ¿sí? Después de esto, ya aquí ya tienes, ya que delimitaste el problema, ya formulaste tus hipótesis, ya vas a recoger información. Y en la recogida de información, tú vas a hacerlo a través del uso de instrumentos de evaluación. Y después integras la información, ya calificaste, ya interpretaste, lo integras y ya llegas a un diagnóstico. Pelechano tenía 3 momentos nada más. Rodríguez González divide el proceso en 6 fases. 1, información preliminar. Esto es la entrevista. Elaboración de hipótesis. Puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Una vez que tienes tus hipótesis, vas a diseñar la evaluación. ¿Cómo lo vas a hacer? A elegir tus instrumentos de evaluación. ¿Sí? Después de esto, tomando en consideración el problema, qué es lo que quieres evaluar, la edad de tu sujeto, que es bien importante. Después de esto, la exploración. En la exploración vas a aplicar tus instrumentos de evaluación. Después, en la etapa 5, interpretar y procesar los datos, calificar las pruebas, hacer tus análisis cuantitativos, análisis cualitativos. Después de esto, interpretación y procesamiento de los datos. Aquí en la 5 te va a llevar a la elaboración del informe psicológico, ¿sí? Y después a la comunicación de los resultados. Eso es lo que vas a hacer. Godoy te da 6 fases. 1, análisis del motivo de la consulta. 2, establecimiento de las metas del tratamiento. 3, análisis de las conductas problema. 4, el estudio de los objetivos terapéuticos.
5. Establecimiento de los criterios directrices para la elección del tratamiento adecuado. Y 6. Evaluación de los resultados del tratamiento. Aquí ya nos vamos nosotros a la evaluación, ¿sí? A la elaboración del tratamiento, al diseño del tratamiento, pero termina en la evaluación de los resultados del tratamiento, que eso ya te lo voy a dar al ratito, ¿sí? Y De Bruin indica 4 fases. Análisis de la demanda. ¿Por qué vino usted? ¿Cuál es el motivo de su visita? ¿Por qué me trae usted al niño? Y tienes que analizar la demanda. Esto te va a llevar a ver qué es lo que quiere tu evaluado, para qué te lo llevaron. Entonces, pero en función a esto, tienes tú que analizar el problema. Y analizarlo es cuándo aparece, en qué casos es en donde lo está manifestando, ¿sí? Aplicas acá tus instrumentos de evaluación, llegas a un diagnóstico y después vas a dar la indicación del tratamiento. García Ricaño, en 93-99, estos son los pasos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Analizar el motivo de la consulta. Si te das cuenta, por ahí es por donde vamos nosotros a empezar. Analizar por qué te llegan a ver, ¿sí? Establecer las metas últimas del tratamiento. ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuáles son las conductas que se tienen que modificar? Algo que les quiero decir es, una vez que veamos los enfoques, te vas a dar cuenta cómo hay un enfoque que es conductista, ¿sí? Y ahí se va en la observación y ahí vas a aplicar tu tratamiento y vas a analizarlo y vas a compararlo con las conductas que manifestó, cómo llegó, cómo va hasta ahorita. Todo es observación, ¿sí? Entonces, analizar las conductas problema, el establecimiento de los objetivos, establecer los criterios directrices para la elección del tratamiento adecuado y evaluar los resultados del tratamiento. Fernández Ballesteros amplía el proceso descrito en 1980 a 8 fases y más tarde en su obra Evaluación Psicológica describe el proceso de evaluación psicológica distinguiendo el proceso correlacional y descriptivo en 4 fases. Recogida de información, formulación de hipótesis, deducción de enunciados verificables, contrastación inicial y resultados, descripción, clasificación, predicción y toma de decisiones. Esto es, tú describes la conducta de tu sujeto de acuerdo a los resultados de los instrumentos que aplicaste acá en la fase 3, ¿sí? Los describes, los clasificas. Generalmente nosotros utilizamos el DSM-5, pero también está la observación y están los conocimientos que ya tienes acerca de cierto tipo de alteraciones, ¿sí? O bien de comportamientos que son normales, dependiendo de la etapa del desarrollo. Y en los resultados, descripción, clasificación, predicción y toma de decisiones. Tiene esto, el pronóstico es esto, y esto es lo que vamos a hacer. ¿Hasta ahí cómo vamos, muchachos? Muchachos. Bien, Bien. El proceso de evaluación experimental, interventivo y valorativo tiene 9 fases y en las que las primeras coinciden totalmente con el proceso correlacional. 1 es la primera recogida de información, especificación de la demanda y el problema. ¿Con qué instrumento vas a hacer esto? La fase primera. ¿Con qué herramienta, muchachos? Primera recogida de información,
De la entrevista, desde luego. La entrevista. De la entrevista. Por eso es que la entrevista es el instrumento que te permite a ti abrir el proceso de evaluación. 2, primera formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. Aquí ya tienes tus hipótesis, ¿sí? Y deduces a través de enunciados verificables. ¿Esto cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a verificar? Pues a través de las pruebas psicológicas, muchachos. Después viene la contrastación de las hipótesis. Vas a revisar los resultados de tus instrumentos, son los resultados verificables, y lo vas a contrastar con la hipótesis. Esto te va a permitir llegar a los resultados. Después viene la formulación de hipótesis funcionales. Después sigue el tratamiento, recogida de datos pertinentes a las hipótesis y aplicación del tratamiento. Aquí tú ya vas a tener datos para que puedas diseñar el tratamiento que vas a darle a tu sujeto. Generalmente, si a ti te llevan a un niño, en la mayoría de los casos, sí, te lo llevan para que lo evalúes, pero también para que hagas el trabajo de intervención. Después valora los resultados, ve los resultados y sale otra vez en la etapa 9 el tratamiento. Y aquí está. Este es el proceso. El proceso de evaluación psicológica. Fernández Ballesteros lo hizo en el 94 y en el 99. Son las fases del proceso psicodiagnóstico que ahorita no nos vamos a entretener en esto, se va a otra unidad. Nada más, ¿para qué te doy esto? Para que sepas qué es lo que tienes tú que hacer. ¿Sí? Dices, bueno, psicodiagnóstico, ¿y cómo lo hago? Pues aquí dice que tiene fases, pues estas son las fases. Y esto es lo que vas a hacer. 1, primera recogida de información, especificación de la demanda y del problema. El objetivo de esta primera fase del proceso es especificar la demanda. Que no se quede nada más en las quejas. Debes de acotar perfectamente el problema, ¿sí? Para que te quede clara cuál es la demanda. 2, fijar objetivos sobre el caso. 3, establecer las condiciones históricas y actuales potencialmente relevantes. El 1.3, ¿qué cosa es, muchachos? ¿Cómo lo hace? Adelante, muchachos, ¿cómo lo vas a hacer? Perdón. Adelante. Podría ser, por ejemplo, a través de la entrevista, ¿no? Lo que es la historia del sujeto. De ahí, pues, obtener como antecedentes históricos respecto a, pues, digamos, la vida familiar del sujeto, si dentro de sus familiares existen problemas similares a los que él llega a presentar durante la consulta. ¿Quién eres? Y Abraham. ¿Sí? Y bueno, también sería como tal bueno, eso como en parte histórica, sería eso, digamos como el pasado o el trasfondo familiar y del sujeto, y también qué es lo que actualmente, cuál es, digamos, el problema al cual hizo que viniera o que solicitara una consulta. Exactamente. Mira, acá lo que tenemos que hacer es, primero, clarificar la demanda. ¿Para qué vienen? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Es tan importante. Después se los voy a dar bien, pero bien especificado. Después, fijar... Miss, se escucha muy bajito.
fijar los objetivos sobre el caso, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? Primero, y ahí está la demanda, ¿sí? Se queda claro que es esto. Después, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Hay un favor, si quisieran, apague la licuadora. si quisieran cerrar su micrófono. Fijar el objetivo. ¿Qué cosa es lo que quiero hacer? ¿Sí? Después, establecer las condiciones históricas y actuales potencialmente relevantes cuando aparece el problema. ¿Hubo algún evento importante que desencadenara este problema? ¿Se vinculó con algún evento familiar, personal? ¿Sí? Entonces, todo eso tenemos nosotros que evaluarlo. La segunda etapa, de acuerdo a Fernández Ballesteros, es la primera formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. Ya tienes tú tu hipótesis, bueno, ya aplicaste la entrevista, ya tienes tus datos, ¿sí? Y después de esto, ya tienes las hipótesis. Tú dices, puede ser esto o puede ser esto. ¿Qué cosa es lo que vas a hacer? Los enunciados verificables es plantear supuestos, plantear deducciones que sean verificables sobre el caso. Ese es el momento deductivo. Puede ser esto, pero lo voy a verificar a través de la entrevista o a través de la aplicación de algún instrumento o algunos instrumentos de evaluación. Después viene la etapa 3, contrastación inicial de hipótesis. Tienes que contrastarlo, ¿sí? Esto que hiciste en esta etapa, tienes que contrastarlo con la aplicación de instrumentos de evaluación. Todo tipo de instrumentos de evaluación. Para esto, la evaluación debe de ser integral. Acuérdate, y te voy a repetir esto a cada momento. No creas tú que con una prueba de inteligencia, como el rendimiento escolar es bajo, le aplico un WISC y ya con eso tengo. Fíjate que no. Debes de evaluar todas las dimensiones de tu sujeto, ¿sí? Y después comunicar los resultados del proceso de evaluación. O sea, hasta acá ya tienes los resultados, ya elaboraste tú, no pierdas de vista tu informe psicológico, ¿sí? El informe psicológico que está en el capítulo 3 de Fernández Ballesteros. Entonces, ya tienes tu informe psicológico y aquí es cuando vas a comunicar los resultados del proceso de evaluación. Todo esto lo vamos a ver paso por paso en las etapas. ¿Por qué? Porque cuando den los resultados, acuérdate que no debes de dar juicios inamovibles. O sea, tiene un problema cognitivo. Así se nos va a quedar, ¿no? Hay formas de que nosotros diseñemos estrategias de intervención que permitan estimular el desarrollo de la inteligencia, muchachos. Claro, si tenemos a una persona que tiene discapacidad intelectual profunda, va a ser punto menos que imposible, muchachos, por lo que nosotros esperamos de alguien con discapacidad en esta condición, discapacidad intelectual profunda, pues lo que esperamos es que desarrolle alguna conducta de autocuidado. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero de que te haga una carrera, pues fíjate que no. Sí se ha observado, porque las expectativas de alguien con discapacidad intelectual profunda son muy limitadas, muy bajas. Pero aún así, se ha observado que a través de la estimulación ha desarrollado tu sujeto algún reducto de abstracción, ¿sí? Y se han observado avances. Pero las expectativas aquí son bajas. ¿Por qué? Pues porque todo va a ser a base de la observación. Tenemos a sujetos en estas condiciones que no son capaces de contestar una prueba, no son capaces de hacer un dibujo, y si te lo hacen, te va a dar datos de cómo está el nivel de capacidad mental, ¿sí? Aquí ya no intelectual, mental de tu sujeto, ¿sí? Bien.
Después, en la etapa 5, está la formulación de hipótesis funcionales. Establecer los supuestos funcionales sobre el caso. Deducir predicciones verificables. En la etapa 6, recoger datos pertinentes a las hipótesis funcionales. Para esto, te va a permitir a ti, aquí lo que tienes que hacer es planificar el tratamiento y aplicar el tratamiento. Aquí ya tú terminaste de evaluar y lo terminaste en la etapa 4, ¿sí? En la 5, la predicción, perdón, el establecimiento de los supuestos funcionales y deducir predicciones verificables es cuando tú diseñas tu programa, lo vas a estar aplicando, vuelves a evaluar y vuelves a evaluar, ¿sí? En la recogida de datos pertinentes a estas hipótesis funcionales, tienes que planificar el tratamiento, aplicarlo, valorar los resultados. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de una segunda evaluación de las conductas problema y de las metas establecidas. Por un lado tienes tu meta, pero por el otro lado vas a volver a evaluar las conductas problema. Vuelves tú a hacer otro proceso de evaluación. Y tienes que comprobar si se han alcanzado las medidas de las variables relevantes. Comprobar si los datos van a avalar las hipótesis funcionales formuladas y vas a valorar el tratamiento. Después de esto están los resultados. ¿Qué es lo que haces acá? Comunicas los resultados obtenidos después de la aplicación del tratamiento. Ya evalué, ya vi la variable dependiente, que es la conducta problema por la cual acuden a ti, y las variables independientes, que son las variables que están sosteniendo el problema. En el caso de un niño, a ver, el niño está en el seno de una familia disfuncional, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, aquí ya después, ya lo valoraste, ya aplicaste tu tratamiento, ya lo valoraste, y ya después comunica los resultados obtenidos después de la aplicación del tratamiento. Viene una novena etapa, la nueva recogida de datos, ¿sí? Viene otra entrevista, muchachos. Entonces, si a ti, mira, te voy a platicar. Yo ahorita estoy trabajando con un chico. Entonces, él regresó conmigo porque tenía ciertos problemas de conducta, de lenguaje, bueno. Entonces, ahora vino por otra cosa. Entonces, empezamos por esta conducta problema. Y empezamos a trabajar. Ahorita ya estoy cerrando, ¿sí? 8 sesiones máximo, en mi trabajo de intervención. 8. Entonces, ya vamos por la 8ª. ¿Y qué cosa fue lo que hice? Como que le di la vuelta. Estoy terminando con el principio. Fue lo que le dije y le dije a la mamá. Estamos terminando con el principio, por lo que vino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nueva recogida de datos, nuevamente la entrevista. Pues, como ya le hice con este niño un trabajo de intervención, tengo que ver, porque, bueno, aquí el seguimiento que le fui dando durante todo el tratamiento es que las conductas se modificaron, ya se quitaron ciertas ideaciones, ¿sí? Que no eran las adecuadas para el funcionamiento de este sujeto y para el funcionamiento de la familia, sobre todo. ¿Sí? Y el funcionamiento del sujeto en la familia, con sus pares, en la escuela, en la familia extensa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí ya supuestamente se corrigieron ciertas conductas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente recoger los datos, y es lo que voy a hacer esta sesión que viene, y comprobar si los cambios de conducta se mantienen o si regresaron. ¿Sí? Si es eso, pues es que
es que el tratamiento no dio efecto. Ujú. Y ya. Esto es lo que tenemos que hacer. Bien. Preguntas, muchachos. Preguntas, muchachos. Muchachos. Yo no tengo una pregunta, pero sí tengo un comentario sobre este último proceso que nos mostró. Me parece que es muy completo porque no solo al final observa si el objetivo principal se cumplió, sino también por si tuviste algún error durante el proceso y se puede volver a corregir. Exacto. Entonces me parece muy completo este tipo del proceso. Así es, Sabdi. Fíjate que nos permite darle seguimiento al trabajo que hicimos. Ahora bien, eso lo vamos a ver después y lo vas a ver tú ya en tus lecturas. Fíjate que muchas veces hubo cambios, sobre todo en los niños, ¿sí? Hubo cambios. Y los cambios, tú piensas, ay, mi tratamiento surtió efecto. Qué buena soy, ¿sí? Qué buena soy. Pero resulta que los cambios de todas maneras, con o sin tratamiento, se iban a dar dependiendo de la etapa del desarrollo. Si era un problema de lenguaje, sí, claro, lo trabajaste, ¿no? Y se dieron, ya, se lograron cambios. Al rato hablas tú con tu sujeto y ves que habla con fluidez y luego lo vuelves a ver y ya lo ves que trabaja, que habla, se expresa con mucha fluidez. Pero esos cambios a lo mejor se iban a dar con o sin tu tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor era producto de procesos inacabados de maduración. Todavía el chavo estaba inmaduro y de repente ¡prum! Se soltó. Eso tenemos mucho que ver, muchachos. Tenemos mucho que fijarnos. Ahora bien, en el caso en el cual estoy, estos son los estudios de caso, no estoy ventilando a nadie, ¿sí? Pero sí es importante que tengan ustedes datos de trabajos anteriores o de trabajos que se estén haciendo en este momento. En este caso, trabajos que está haciendo su servidora. Algo que me di cuenta es que de repente, el niño como que se traba, ¿sí? Habla lento y piensa antes de hablar. La mamá dice tartamudea. Yo no lo vi tartamudear. No lo escuché tartamudear. Pero, que no se llama así, se llama disfemia. Pero muchachos, sí me di cuenta de esto y me di cuenta de los niveles de ansiedad de mi niño. Hasta acá. Entonces, ¿qué tienes tú que hacer? Trabajar sobre el equilibrio emocional. Ver dónde está la fuente de su ansiedad, ¿sí? Que se expresa en su funcionamiento, se expresa conductualmente. Ajá. Y entonces empezar a trabajar en dónde está la ansiedad, cuál es la fuente generadora de la ansiedad y cómo lo tiene que trabajar el chavo y cómo lo tiene que ayudarlo la familia. ¿Sí? Ese es el asunto. Y por eso es la importancia del seguimiento. Yo a este chavo se fue porque pues lo di de alta y hablaba muy bonito, bien bonito. No podía, tenía problemas de articulación, fonema R, ¿sí? O sea, la letra S y la letra L también y la letra R y las sílabas trabadas. Empezamos a trabajar y de repente el niño ya muy bonito. Pero surgen por la etapa del desarrollo que está atravesando.
ya está, ya entró a la adolescencia, empiezan a surgir, a movilizarse una serie de conductas. Y eso hace que nuevamente, o sea, aumente la ansiedad y nuevamente ahí viene para atrás. O sea, no como al principio, no tiene ya problema de articulación, pero sí de repente se traba y empieza a manifestar inseguridad. Entonces, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer? Trabajar sobre eso. Sobre eso es todo lo que estamos trabajando. La inseguridad, sobre todo. Las ciertas características emocionales. Estamos trabajando el reconocimiento de las emociones, las tiene que describir. Hay otra técnica aquí que estuvimos trabajando. Aquí tengo un pizarrón, etiquetando mis emociones. ¿Cuáles son? ¿Sí? Y en ese etiquetar, es ahí a ver qué es lo que lo provoca. Ahora bien, son conductas aprendidas, porque tiene mucho que ver también el entorno. Son conductas aprendidas. Todo eso, muchachos. Hacer este tipo de trabajo requiere una serie de estudios, una serie de preparación, que no lo vas a hacer así nada más. No son inventos, muchachos. Deja veo qué dice acá. ¿Preguntas? Ah, sí, Mau. Efectivamente, con la anamnesis. Miss, Con la una ¿Qué pregunta, ¿qué edad pasó? dijo que tenía el usuario? 14. Ah, 13. Ajá. ok. Es que a partir de cierta edad, bueno, nos comentaba una profesora que ya no se aplicaría la anamnesis, que es solamente una entrevista, pues diferente. Sí, claro, la anamnesis, para empezar, yo ya la tenía. ¿A partir de qué edad puedo yo aplicar? ¿Hasta qué edad la anamnesis? Porque nada más creo que abarca también pues preguntas hasta cierta edad del desarrollo, hasta la primera infancia. A ver, mira, mi reina, déjame decirte que la entrevista de anamnesis se aplica a niños. Quien te da los resultados, los datos, son los padres, ¿sí? O cuidadores. Son los que te los dan. Si tú vas a una institución en donde vas a trabajar, vas a valorar a niños que son privados de cuidados parentales, pues ¿quién te va a dar los datos? La encargada de allí, y te da los datos básicos. Ahí tú trabajas con lo que estás viendo, porque no tienes en muchos casos acceso a los expedientes porque son niños que están en resguardo. Entonces, ajústate a lo que tienes. Y bueno, pues ahí es, pero fíjate una cosa, hablamos de que la entrevista de anamnesis se hace a niños, porque los padres son los que te van a dar los datos. En algunos casos, tú ya conoces a tu sujeto, pero en otros no. Y te tienes tú que ir sí, a datos desde el periodo prenatal, perinatal, postnatal, las enfermedades que el niño ha padecido o que padece, eso sí se tiene que hacer. Porque a lo mejor por ahí aparece. Mira, había un chavito de 13 años. Tenía problemas de bajo rendimiento escolar. Bajo rendimiento escolar. Aplicas tú la evaluación 110 con el WIS. Los problemas cognitivos no tiene. 110 en el WIS. Entonces te vas a la anamnesis, desde luego que esa ya la había hecho desde antes. La madre había tenido un parto prolongado y había habido sufrimiento fetal. Entonces, dentro de las secuelas que puedes dejarte es, en el mejor de los casos, problemas de atención. Y el niño lo que tenía era un problema de atención. ¿Sí?
de ver, bueno, tenía problema de atención. No tenía problemas cognitivos, problema de atención. Eso fue lo que le pasó. Sí. Eso fue. Permítame un segundito. Entonces, vean ustedes si ahí, con este chico de 13, 14 años, no estaba justificada la anamnesis. Nada más había tenido bajo rendimiento escolar. Bueno, pero ¿por qué? Y era por eso. Ahí sí se justificó. En adultos, desde luego que no. ¿Alguien más? Ay, espérenme, dejen descargar la lista. Profa, a él se la sacó la plataforma, bueno, más bien su internet. ¿Qué, perdón, hija? A él se la sacó la plataforma porque su internet está muy lento. Sí, mija, sí. Dile que no se preocupe. Sí. Aquí está grabada la sesión. Bien. Vamos a revisar. A ustedes ya les puse el programa. Ya, por cierto, ya se lo subí, ¿eh? Ya les presenté el programa, ¿verdad? Muchachos. Sí. Ya, mi. Sí, profe. Bueno, vamos a ver dónde andamos. ¿Sí se ve el programa, muchachos? Sí, se ve. Sí. Otra vez. Bien. Conceptualización histórica del psicodiagnóstico. ¿Ya quedó claro? Muchachos, ¿ya les quedó claro? ¿Sí? Profesora. Bueno. Diferencias entre el psicodiagnóstico y la evaluación psicológica. ¿Ya les quedó claro, muchachos? ¿Muchachos? Sí, profesora. Bien. Ahora nos vamos. Les voy a poner una tarea acá. En la unidad 1, el punto 1.1. ¿Sí? La conceptualización histórica y las diferencias entre psicodiagnóstico y evaluación psicológica. Permítame un segundito, por favor. Y ahí tienen ustedes su material. El material me parece que está, no recuerdo si es en la unidad 1 o la unidad 2, si el capítulo 1 o el capítulo 2, de unos PDFs que por ahí están, que es del libro Evaluación Psicológica de Carmen Moreno Rosé, que les digo que me tablearon.
pero permítanme. Va la primera. El punto 1.1 de la primera unidad del programa. Tienes que hacer un análisis de esta información, ¿sí? Oh. ¿Y para cuándo, Miss? Ahora, va a ser para mañana. Mañana a las 12 de la noche. Déjenos hasta el jueves, Miss. Jamás. O hasta el miércoles que nos toca clase. Ándale, Miss. Ay, pero si es bien poquito, si no nos vamos a empantanar. De veras está bien, ese es el punto 1, es lo que estuvimos revisando ahorita, hija. Si no, Bueno, no está bien. va a quedar. Van a ver ustedes. Profe, la parte de la parte de la conceptualización histórica sería como, por ejemplo, irlo haciendo por puntos, como dijimos del testing y así, y como explicar un poco. Exacto, exactamente, mi reina. A ver, déjenme checar. Aquí está esto. Oh. A ver. Ay, ¿dónde están los puntitos? ¿No los ven? No. Es que no los veo, no veo los puntitos para cambiarles la fecha. Para ponérselos el miércoles. Creo que le tiene que picar a la tarea, Miss. Aquí está la tarea. Ahí, píquele. La tarea. Tarea. Ah, en la tarea que dice 1.1, ahí píquele. Ajá. Ahí. En donde diga editar. Ajá. Ahí hay tres puntitos a un lado de devolver. No, en el otro que dice aquí, en el que está abajo de reunirse, no sé si ve que hay tres puntitos. De reunirse en la parte superior derecha. Ay, sí es cierto. En esos de abajito hay tres puntitos. Editar tarea. Y ahí aparece ya toda la información de la tarea. Soy de alcahueta de ustedes. Va a ser era para el 10, se los pongo para el 11. El 11 a las... Sí está bien esa hora, Miss. Hoy. Ahí está. No se me atrasen, por favor, porque luego ya no se los regreso. No se los recibo. Sí. ¿Vale? Está ya quedó. Bien, gracias. No, por nada. Y ahora ya sabe cómo modificar las tareas. Fíjate que ya sabía, pero no le veía yo los puntitos. Ya sabía que era editar y no sé qué tanto. Pero ya tenía... Ay, sí. Todo. Y no los, y no, pero ahora miren, muchísimas gracias, muchachos. Todos los días. Sí, bien.
Permítame un segundito. Ahora vamos a ver cuáles son los campos de aplicación del proceso psicodiagnóstico. ¿Cuáles son, muchachos? Muchachos, ¿cuáles son los campos de aplicación del proceso psicodiagnóstico? Miss, yo tengo ¿Muestra? que el escolar, el laboral y bueno, uno psicológico. Y ya pues de ahí derivan mis puntos. No, acuérdense, alguien se salió. Uy, se siguen saliendo, ¿eh? Ya están 48. A ver, voy a volver a El internet no ayuda. pasar la lista. Es el internet. A lo mejor es el internet. A ver, espérame un segundo. Permítanme. Estoy buscando información. Ay. Ahorita les voy a dar, ¿sí se ve, muchachos? ¿O no? No, porque no estoy compartiendo. Todavía no. No, todavía no estoy compartiendo. De una vez se los digo, en Aiken R. Lewis, en test psicológicos y evaluación, lo van ustedes a encontrar, está en el capítulo 13. Búsquenlo, por favor. Es, ¿cómo se llama el capítulo? Es, no está como campos de aplicación, está como escenarios aplicados, una cosa así, de las pruebas psicológicas y los escenarios aplicados. Son los campos de aplicación del proceso psicodiagnóstico. Me parece que estaba en el capítulo 13, ¿sí? Y si no, permítame un segundito, se los voy a subir porque este libro es otra versión, está más actualizado. Permíteme un segundito. Permíteme. Te voy a buscar en documentos. A ver, acá está.
Consideran que no. Acá está. Bien. Entonces, ¿sí es el capítulo 13? Debe de estar ahí. Ah, ya sé. El capítulo 13 es la evaluación psicológica en escenarios aplicados. ¿Sí? Es el título. Yo lo tenía en un libro impreso y ahorita que le subí no sé si ahí esté. Si no, muchachos, búsquenlo ustedes, por favor, en la red. Anoten la evaluación psicológica en escenarios aplicados. Es en Aiken, como está acá, R. Lewis, 1996, Test Psicológicos y Evaluación, Prentice Hall, México. ¿Sí? Entonces, búsquenlo, por favor. Bien. ¿Cuáles son los campos de aplicación del proceso psicodiagnóstico? El ámbito educativo, tomando en consideración, muchachos, que en el ámbito educativo podemos contemplar nosotros la orientación educativa, o sea, la educación formal, lo trabajamos también en educación no formal, pero bueno, en el ámbito educativo vamos nosotros a trabajar, en el ámbito formal, la orientación educativa, ¿sí? O la orientación vocacional, y también hay otro apartadito acá que requiere especial tratamiento, que es la evaluación psicopedagógica que está en su programa, el ámbito clínico, el ámbito laboral y el ámbito legal. En contextos educativos, aquí será un diagnóstico educacional. ¿Por qué tú lo aplicas? Aplicas este diagnóstico, aplicas la evaluación en escuelas, en universidades y en otros contextos educativos. ¿Qué tienes que hacer acá? Evaluar el grado. Fíjate que son varias tareas. Evaluar el grado en el cual los estudiantes, en primer lugar, han adquirido habilidades y conocimientos, ya sea en la escuela o fuera de ellas. Es cuando se está trabajando y el niño tiene que generalizar los conocimientos o el estudiante tiene que generalizar los conocimientos. Si no lo hace, ¿qué está pasando ahí? Esto implica que lo que se trabaja aquí en la escuela sea capaz de enviarlo a otro contexto. El conocimiento debe de tomar en cuenta la comprensión y habilidad de aplicar lo aprendido a distintas situaciones y circunstancias. También las habilidades que incluyen las cognitivas, psicomotoras y sociales deben transferirse o generalizarse a otros ámbitos de la vida. En el proceso de evaluación de estas habilidades, ¿a quién vas a evaluar? Vas a evaluar a personas, estudiantes, maestros o administradores. Grupos de personas, clases, escuelas, zonas escolares, estados, programas y procedimientos de intervención. Esto ya lo revisamos anteriormente. Claro que tienes que evaluar el procedimiento evaluar programas y evaluar procedimientos de intervención. Algo así como lo que vimos a partir de la etapa 5 que nos plantea Fernández Ballesteros. ¿Sí te acuerdas o no? ¿Grupo? Sí. Contéstenme, muchachos, si no siento que estoy hablando sola. Donde tienen lugar los cambios y en el conocimiento y la habilidad. Ya vamos a valorar qué progresos tuvo el sujeto. Esto es después del procedimiento de la intervención. Las áreas de concentración de la evaluación educativa están en los test neuropsicológicos, medición de capacidades de los estudiantes, medición de capacidades de maestros y evaluación de los programas educativos o terapéuticos. Todo esto haces tú con la evaluación en el ámbito educativo. ¿Qué tienen que ver los test neuropsicológicos? Si tú estás
en el ámbito educativo, debes echar mano de diversos instrumentos. Por ejemplo, si estás trabajando con un niño de 10 años, bueno, pues vas a aplicarle un WIS 4, vas a valorar la inteligencia, vas a aplicar un test de la familia, vas a aplicar una figura humana de Coppitz, ¿sí? A ver si no hay lesión cerebral, por ejemplo, y vas a ver la madurez de la coordinación visomotora. También vas a aplicar a este niño de 10 años, vas a evaluar el contexto a través del test de la familia, ¿sí? De las técnicas proyectivas. También en la madurez perceptual vas a aplicar el Bender, que el Bender te permite a ti valorar el Bender con Coppitz, te permite a ti valorar el nivel de madurez de la coordinación visomotora, te permite valorar también rasgos de personalidad y también revisar si hay lesión cerebral. Esta, fíjate que es una prueba tan chiquititita y es un test neuropsicológico. Otro test neuropsicológico, el Bender con Coppitz, que de hecho así se maneja coloquialmente, pero en realidad el nombre correcto es el test ¿cómo es posible? El de Bender Coppitz, permíteme un segundito, ahorita te voy a dar el nombre correcto, ¿sí? Porque no es Bender Coppitz, sí. Test de evaluación de la percepción infantil, una cosa así. Ahorita les voy a dar el nombre correcto. Y también vas a aplicar la prueba Banetta, batería neuropsicológica de los trastornos del aprendizaje. Dentro de los test neuropsicológicos tenemos y también fíjate que se aplica, te da datos importantes del WIS 4, de esta área neuropsicológica. El antecedente es la escala de inteligencia de Binet y Simon, diseñada para probar a niños discapacitados mentalmente. En esta sección se considerarán los instrumentos y procedimientos para evaluar a un grupo. Aquí fíjate que lo pasé así, porque está en el Liken, en test psicológicos y evaluación. Este término es incorrecto. Discapacitados no, porque nosotros no tenemos ningún derecho de estar etiquetando a los sujetos evaluados. Por eso estaba yo pensando si les ponía esta presentación o no. No tenemos ningún derecho de estar etiquetando a niños o a sujetos que están en una condición de discapacidad, ¿sí? O en una condición de cualquier tipo de discapacidad, ¿sí? Pero siempre hablamos de que están en condición de discapacidad. Acuérdense que cuando revisamos en alteraciones del desarrollo, vimos un manual por ahí, quien llevó conmigo, vimos un manual que decía que el cuidado del lenguaje que tenemos que hacer. Entonces, este término, desde luego que no se utiliza. Sujetos que están en condición de discapacidad neuropsicológica. El daño al sistema nervioso central es difícil de detectarse, pero sus efectos se reflejan en trastornos o cambios de la conducta. En este sentido, la eficiencia en el diagnóstico y tratamiento de los déficits de habilidades neuropsicológicas requiere de un programa de entrenamiento prolongado y de mucha experiencia. O sea, si tú vas a trabajar con un niño que tiene algún déficit neuropsicológico, requieres de estar perfectamente empapada. Aparentemente, bueno, no aparentemente, tú ya tienes varias materias que te permiten a ti tener consolidada esta competencia, ¿sí? Entre ellos, ya llevaste alteraciones del desarrollo.
pero sí requieres manejarlo bien. ¿Cuáles son las habilidades neuropsicológicas que se evalúan y que están provocando dificultades en el rendimiento escolar en el niño, escolar y social, sensaciones, velocidad y fuerza motora, integración de la percepción y perceptivo-motora? Ya me acordé cómo se llama el test de Bender-Kopitz, que no es Bender-Kopitz, es test gestáltico visomotor para niños de la doctora Elizabeth Kopitz. ¿Sí? Integración de la percepción y perceptivo motriz, lenguaje, atención, capacidad de abstracción, flexibilidad de pensamiento, orientación y memoria. Estas son habilidades neurológicas que pueden manifestarse a través de la conducta, muchachos. Tenemos a niños que son demasiado inquietos o que tienen conductas disruptivas y sabemos que no es por una falta de atención, ¿sí?, sino o que son niños, a veces decimos, ¿son niños mal educados? No, señor. El problema muchas veces tiene un fundamento neuropsicológico. El niño puede tener un daño cerebral. ¿Cómo es un niño con daño cerebral? Es un niño que antes, durante o después del nacimiento recibió un daño o sufrió una infección en el cerebro. Son más hiperactivos, impulsivos, distraídos e inestables que un niño normal, por lo que deben tomarse medidas especiales cuando se somete a prueba a un niño en estas condiciones. ¿Cuáles son las medidas especiales? Debe avisarse al niño para esto, muchachos. Tú ya tienes tu hipótesis diagnóstica, ya lo observaste, ya lo entrevistaste, ya lo observaste, ya te dieron datos en la anamnesis, ¿sí? Y tú ya hiciste tu hipótesis diagnóstica. A lo mejor es un niño que tiene un TDAH. Entonces, ¿qué es lo que tienes que considerar? Que estos niños son más hiperactivos, impulsivos, distraídos e inestables que un niño normal, por lo que deben tomarse medidas especiales cuando se somete a prueba a un niño en estas condiciones. Este párrafo también se tiene que modificar. O sea, son niños con conductas hiperactivas, impulsivas, de distracción y que manifiestan inestabilidad. Que un niño, yo no pongo normales, ¿sí? Que se desajustan de la población regular o que se desajusta o que de sus pares, o sea que no es igual a la de sus pares, por lo que deben tomarse medidas especiales cuando se somete a prueba a un niño en estas condiciones. Debe avisarse al niño con días de anticipación y reducir al mínimo estímulos distractores. ¿Quién me quiere explicar esta viñeta, por favor? ¿Cómo? Perdón, no la escuché. Bueno, yo no la ¿Quiere escuché. por favor explicar esta viñeta? Debe avisarse al niño con días de anticipación y reducir al mínimo estímulos distractores. A un niño que tiene daño cerebral. Quizás se refiere a que por lo mismo de que tienen pues un daño cerebral, por lo tanto son pues personas, como lo dice ahí, hiperactivos, entonces cualquier estímulo presente lo va a distraer, va a ser un distractor. Exacto. Para Si la tenemos misma aplicación. Exactamente, mi reina, ¿quién eres? Noelia. Noelia, si tenemos nosotros a niños que tienen estas características, pues cuando estamos nosotros evaluando, y eso lo debemos de tener perfectamente claro cuando estamos evaluando a niños, ¿sí? Hacemos evaluación infantil, entonces evitar estímulos distractores, vengan o no evaluados y que traigan diagnóstico. Independientemente de eso, debemos de evitar que el niño se nos distraiga. Entonces, y se le debe de avisar con tiempo, y quitar todo lo que al niño le distraiga. Este niño tiene déficits perceptivo-motores. Esto es, el niño
tú le pones un estímulo, determinadas letras, ¿sí? Y el niño la ve al revés y la copia al revés, ¿sí? El déficit es perceptivo motor. Defectos de coordinación, ¿sí? Tiene problemas en la coordinación, tanto fina como gruesa. Periodos de atención breves y falta de cooperación. Son comunes en los niños con daño cerebral, por lo que es importante la paciencia y la comprensión y los conocimientos y experiencia por parte del examinador. Debes entender que los periodos de atención de este niño son cortos, por lo tanto, no se te ocurra intentar aplicarle un WIS 4 en una sola sesión, que te lo hace en hora y media, pues sí, pero no, este niño no te lo va, no, se te va a distraer, ya en las últimas pruebas va a estar contestando al azar, entonces no, ¿sí? O con desinterés. Debes de fijarte hasta dónde el niño está todavía atendiéndote. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Muchachos? Sí, profa. Sí, bueno. Sí, profesora. Sí, tenemos pruebas de memoria perceptual. En las pruebas de memoria perceptual vamos nosotros a evaluar distorsiones de percepción y de memoria, características en niños con daño cerebral. Hay test sencillos de percepción y memoria. Estos son el test gestáltico visomotor de Loretta Bender, el test gestáltico visomotor para niños de la doctora Elizabeth Kopitz, que es el mismo que el Bender. Sí, las mismas tarjetas, pero es otro manual. Y además son otros sistemas de calificación, porque la doctora Kopitz vio que con esta prueba que se aplica desde los 4 a los 64 años, pues resulta que un niño de 8 años te va a responder diferente y va a salirte con daño y va a salirte con cosas por ahí. Por lo tanto, se hizo un ajuste, ella hizo esta prueba y se aplica a niños entre 5 y 10 años. El test de memoria para los diseños y el test de retención visual de Benton. Esta prueba, el de memoria para los diseños, es igual que el Bender, nada más que se le quita al sujeto. Se le quita la tarjeta al niño, ¿sí? El test gestáltico visomotor no. Acuérdate que esta le dejas al niño la tarjeta. Son 9 diseños geométricos en tarjetas de 4x6. Se pide al sujeto que copie. Las diferencias entre las copias y los originales se interpretan en términos de déficits perceptuales. Niños de 8 años o mayores por lo general no cometen más de 2 errores, pero hay niños que sí, cuando tienen problemas. Determinación, ¿para qué te sirve esta prueba? Para determinar el nivel de madurez de los niños y también en adultos con discapacidad. Hay veces que algunas pruebas las puedes tú aplicar a adultos que tienen algún tipo de discapacidad. Examen de la patología mental infantil, por ejemplo, demencias, ¿sí? Examen de la patología mental en adultos, personas con discapacidad global de la maduración, incapacidad verbal específica, disociación, desórdenes de la impulsión, o sea, son niños impulsivos, problemas perceptuales, problemas de confusión, estudio de la afasia, de las afasia, acuérdate que son problemas del lenguaje, de las demencias paralíticas, del alcoholismo, síndromes postraumáticos, psicosis maníaco-depresivas, esquizofrenia. El test gestáltico visomotor te permite todo esto, fíjate. Errores que sugieren daño cerebral, distorsión de la forma, giro del diseño, problemas de integración y dibujos desproporcionados, superpuestos o fragmentados. Acuérdate de la figura A, que es un círculo y un cuadrado inclinado que tiene que tocar un punto de la circunferencia y entonces cuando el dibujo es una de las partes es más doble, es más del doble
de la otra, estamos hablando que es un dibujo desproporcionado y que lo buscamos y te va a aparecer allí que es un indicador de lesión cerebral. En el dibujo de la figura, en el test gestáltico visomotor para niños de la doctora Kopitz, encontramos que tenemos una página ahí que nos da los indicadores de lesión cerebral y los criterios de exclusión, porque hay veces contamos a todos los niños y resulta ser que no. Por eso es que la doctora Kopitz dice no, de 5 a 10 años. Al rato este niño aparece ahí con una lesión cerebral cuando resulta que es producto de su proceso de maduración que todavía no acaba de hacerse. Problemas de integración, dibujos desproporcionados. También tenemos el test de la memoria para los diseños y el test de retención visual de Benton. Aquí te hace todo esto. El sujeto sí tiene que copiar, pero de memoria y tiene tiempo, 10 minutos. ¿Sí? Bien. Estas son ciertas baterías, aparece ahí en el capítulo 13, te decía yo, la evaluación psicológica en escenarios aplicados. Acá, en la evaluación neuropsicológica, te permite a ti hacer un diagnóstico de problemas para el aprendizaje. Dentro de ellos está la dislexia y la discalculia. Aquí algo importante es que nos debe de quedar claro que para que nosotros podamos diagnosticar un problema específico de aprendizaje como cualquiera de estas dos, debe de haber discrepancia entre el rendimiento escolar y el CI. O sea, el niño está mal, no accede al cálculo, no accede a la lectura y su CI está bien. Este es un indicador de la discapacidad, perdón, de los problemas de aprendizaje. Las medidas que debes de tomar: observación y aplicación de pruebas, está esta, que esta no está en el programa, escala de calificaciones del alumno, esto sí es importante que lo tengas, acuérdate que debes de, cuando haces este tipo de trabajo, está dentro de la evaluación psicopedagógica y debes de tener datos del profesor y datos del niño. Test de observación de Slingerland, para identificar niños con discapacidades específicas del lenguaje. El Bender, ¿sí? El dibujo de la figura humana con Kopitz, el Frostig y test de lectura oral de Gray. Todos estos son pruebas que son, y aquí no está la, no está la Vanetta, ¿sí? Bien. Otro contexto, la evaluación en contextos industriales o de organización, esto es, en el ámbito organizacional. ¿Para qué te sirve? Entre otros, que claro, tú lo vas a ver de manera más detallada en test psicológicos y evaluación, selección de empleados, capacitación, segunda capacitación, evaluación, selección y clasificación de personal, observación, clasificación y ubicación. Bien. Y también puedes hacer la evaluación psicológica para determinar comportamientos del consumidor en la psicología del consumidor, evaluación en contextos clínicos y evaluación en psicología legal, que muchos autores integran la evaluación de la psicología en psicología legal, la llegan a integrar en contextos clínicos. Hasta ahí nada más, muchachos. Hasta ahí nada más nos vamos a quedar. Les voy a pedir que formen equipos, por favor. Formen equipos y van ustedes a equipos de 4, de 3, ¿sí? Van a hacer una presentación de la evaluación en el ámbito, en primer lugar, en el ámbito clínico.
Esa es la próxima sesión. ¿Quién lo quiere hacer? La evaluación, en qué consiste, cuáles son los instrumentos que puedes utilizar, ¿sí? ¿Quién quiere exponer la evaluación en contextos clínicos? ¿Nadie? Yo, profe. Yo. Alessandra. Sí. Alessandra. Pero no tengo equipo. ¿Lo puedo hacer solita? ¿Alguien no quisiera integrarse con Alessandra? ¿O quieres hacerlo sola? Cristian Castillo. ¿Quisieras trabajar, Alejandra, con Cristian Castillo? Profa, es que, bueno, yo sí tengo equipo, pero no sé si se quiera unir a nosotros. Alessandra, ¿te quieres unir al equipo de Cristian? Sí. Bueno, entonces, la evaluación en contextos clínicos. Lo puedes encontrar en test psicológicos y evaluación, y te puedes decir también que ahí igual está en evaluación psicológica de Rocío Fernández Ballesteros. Busquen en los dos, por favor, y entregan un trabajo completito, ¿sí? Muchachos. Profa, ¿cómo se llamaba el segundo libro? A ver. El primero es test psicológicos y evaluación de Aiken R. Lewis o Lewis, así se escribe. Y el otro es evaluación psicológica, lo tienen ustedes allí, de Rocío Fernández Ballesteros. Entonces, el equipo de Cristian, ¿sí? Con Alessandra Villanueva. Promueven, por favor, la participación del grupo. Yo voy a estar acá y voy a estar a lo mejor abundando el tema, desde luego, pero les voy a estar preguntando, muchachos, ¿sí? Les voy a estar pidiendo retroalimentación. Muchachos, si ya no hay nada más, nos vemos la próxima sesión, el próximo miércoles. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Que toda su semana sea bien bonita. Muchas gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Gracias, profesora.